precisamente por que ingerimos en este caso grasas, sobre todo grasas de tipo animal. Diferencias entre los tipos de colesterol. Colesterol lípido para formar hormonas, vitamina D y ácidos biliares. O sea que el colesterol sí es bueno, pero no debemos hacer por medio de la alimentación que esto se pueda elevar. El colesterol malo sintetiza hormonas, membranas celulares, baja densidad y se forma en el hígado. Se acumula en las paredes de las venas y arterias. Niveles altos representan un riesgo de sufrir un infarto o una embolia. Aquí se sintetizan en ácidos biliares y vitamina D, alta densidad y se forma en el hígado. Da mantenimiento a las paredes internas de las venas, el endotelio, o sea que sí es bueno, sí es bueno. Evitando un paro cardíaco o derrame cerebral, derivado de la arterioesclerosis, que en este caso, si recuerdan, por ahí en una diapositiva se veía cómo se estaban formando los tapones y no dejaba pasar con toda la facilidad del mundo a la sangre. Y entonces, cuando se forma el tapón y no deja pasar el oxígeno. Y a eso se debe que se pueda presentar un infarto o una embolia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los embutidos. Bueno, entonces con esto di un panorama así, muy chiquito, de cómo hay ciertos alimentos que nos van a perjudicar y que nos pueden producir pues algunas de las alteraciones mencionadas y otras que no mencionamos. Entonces allí es bien importante en este caso pues cuidar nuestra alimentación. Que les digo que no me gusta, pues a ver, ponle limón, ponle esto, ponle el otro y te lo comes. ¿Por qué? No tienen que comer, como les digo, mucho. No necesitamos gran cantidad. A veces, como ahí dice, miligramos, centigramos, decilitros. O sea, la concentración es muy poca de los alimentos que requerimos. Pero como nuestro estómago es elástico, pues ahí va. Le ponemos esto, el otro a la alimentación, comemos esto y ya tenemos 1 kilo en la bolsa del estómago de diferentes tipos de alimentos. Pues no, les digo, por eso es que a veces, en este caso, cuando vamos con el nutriólogo, hasta nos puede decir, te pasaste 1 kilogramo. Pues es por eso, porque como les digo, el estómago es elástico y hasta cuando ya el estómago diga, ya no, por favor, ya no, ahí le dejamos. Pues no debería de ser así. Como les digo, el nutriólogo nos dice, vas a comer esto, esto y esto. Ay, pero es poquito. Pues es lo que la célula necesita. No necesita más allá, pero como les digo, el estómago es elástico, comemos y comemos y comemos. Entonces, ahí está un ejemplo. No, ahí podemos adicionarles más ejemplos de lo que puede pasar tomando ciertos alimentos que no deberían de ser. Ahora, todos esos ejemplos y otros que no di, tienen que ver en este caso con una nutrición inadecuada. Y esa nutrición inadecuada precisamente nos puede dar lugar a lo que se llaman marcas epigenéticas. Y entonces, para poder, o en relación a la nutrición, ver diferencia entre nutrigenómica y nutrigenética, es precisamente este apunte que les tengo. Nutrigenómica, cómo los nutrientes modulan la expresión de los genes. A eso se refiere la nutrigenómica. Y nutrigenética evalúa la respuesta generada que se tiene de los diferentes genotipos al consumir alimentos. Y en este caso incluye a diferentes tipos de alimentos y la cantidad que comemos de ellos. ¿Para qué nos sirve la nutrigenómica? Pues estudia los nutrientes y estudia para qué les sirven. En primer lugar, proporciona energía. Segundo lugar, se pueden formar nuevas células. Recuerden que nuestro organismo constantemente está haciendo mitosis, el ciclo celular. ¿Para qué? Pues para tener células nuevas que pueden ir reemplazando a células viejas que están en nuestras diferentes células. Y ejemplos típicos donde estamos viendo que constantemente se están reemplazando las células
viejas por nuevas, es el cabello, las uñas. Pero también necesitamos mitosis, células nuevas, para que los huesos se hagan más grandes, sobre todo en niños y en adolescentes. Entonces hay crecimiento de huesos. Pero también se construyen biomoléculas. Por citar algunos ejemplos, están las hormonas, las enzimas, las coenzimas y las sustancias transportadoras. Destino metabólico, en especial de la glucosa y fructosa. De los alimentos que nosotros comemos y que son de origen vegetal, siempre vamos a encontrar principalmente fructosa en la fruta. Y de ahí de la fructosa se convierte a glucosa. ¿Y entonces dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en el hígado. Ahora, dentro del hígado podemos encontrarla una vez que se metaboliza en forma de hexosa 6-fosfato. La podemos encontrar en el ciclo que nos permite en células eucariontes sintetizar de 36 a 38 ATPs. Pero también la podemos tener en un tipo de lípido que corresponde a los ácidos grasos. Ahora, tenemos lo que se llama lipogénesis. Lipogénesis es el proceso por el cual los azúcares simples, como la glucosa, se convierten en ácidos grasos, que posteriormente se esterifica en glicerol para formar los triglicéridos. Entonces, aquí tenemos algunas de las principales rutas metabólicas de los azúcares. ¿Cómo se regula la actividad enzimática? Bueno, la actividad enzimática se va a regular precisamente por una sustancia que está dentro del grupo de lo que se llama alostérica, que esta tiene un corto plazo, menos de 2 horas. El covalente, que también tiene un corto plazo, menos de 2 horas, y la transcripción. Cuando hay mucho sustrato, el sustrato puede ser un azúcar, puede ser una proteína, puede ser una grasa, puede ser un aminoácido. Entonces, cuando hay mucho sustrato en la célula, estos inhiben a la enzima para que se deje de actuar. Cuando este sustrato es ocupado por otra vía metabólica, esa inhibición desaparece y vuelve a trabajar la enzima. Esto se parece a lo siguiente. Voy a hacer analogía con una tienda. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos en diciembre y vamos a suponer que es de los años, sí, de los años donde pues, la gente tiene dinero y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va a ir a la tienda y se va a ir de compras. Imaginemos que nosotros ahorita ya estamos en la tienda porque vamos a hacer nuestras compras, así imaginemos. Y entonces nos vamos, pues, a lo mejor, no sé, se nos antoja una sudadera, imaginemos. Entonces vamos a buscar, en este caso, dentro del mercado, supermercado o la tienda, donde veamos sudaderas. Y cuando entramos a ese lugar, a ese piso donde están expuestas diferentes tipos de sudaderas, es tanta la cantidad de gente que ni siquiera nos permite así con atención ver cuál sudadera nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a retirar porque no podemos escoger. Es tanta la gente que no podemos escoger la sudadera a nuestro gusto. Nos retiramos. Y vamos a suponer que afuera de la tienda o del mercado, de donde vamos a comprar la sudadera, nos quedamos un rato afuera. Y empezamos a ver que ya la gente está saliendo después de un cierto tiempo. Pues nos volvemos a acercar a donde están las sudaderas y sí hay personas, pero no como en el primer momento en que entramos y empezamos a ver, entonces ahora sí, hay personas, pero aunque hay personas, sí podemos elegir la sudadera con toda la tranquilidad del mundo. Eso le pasa a veces a la célula. Hay tanto sustrato, pero así hagan de cuenta que el sustrato son las personas, que llega la enzima y dice, no, pues es tanto sustrato que yo no puedo trabajar así. Como yo no puedo trabajar, pues yo no trabajo. Se hace a un lado.
Y mientras la célula trabaja tratando de eliminar el exceso de sustrato, que casi siempre lo convierte en grasa, pues la enzima espera. Y cuando ya ve que el sustrato disminuyó, entonces ahora sí, la enzima empieza a trabajar. Entonces, por eso les digo que es analogía con la tienda. Covalente, modular la actividad de las enzimas al agregar o quitar fosfatos. Ejemplo, una hormona puede afectar el metabolismo de muchos órganos y rutas metabólicas, ¿sí? Hormonas como la insulina. Aquí, por ejemplo, la insulina, ¿sí? En este caso, la insulina es importante. La insulina va a regular la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Pero si esa insulina, en este caso, no se está sintetizando, no se está formando en la cantidad adecuada o de plano no se forma, pues va a haber muchos problemas. Y no solamente con el órgano que produce la insulina. Y por cierto, ¿cuál es el órgano que produce la insulina? Páncreas. Exactamente, muy bien, es el páncreas. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues entonces se produce allí en el páncreas, pero no solamente va a quedar afectado en este caso la regulación del azúcar en el páncreas, sino en todas las células. Entonces, esta es un ejemplo donde se ve afectado todo el conjunto de células que forman a un individuo. Y entonces, como no se está, en este caso, dando la cantidad adecuada, pues el problema es grande para todas las células. Y es cuando se puede originar lo que nosotros llamamos diabetes, ¿sí? Entonces, aquí está otro ejemplo. Ahora, transcripción. Aumenta el número de enzimas dentro del organismo. De los genes que están dentro del DNA o ADN en la célula tienen la información para hacer todas las enzimas metabólicas. Regulación de la expresión de genes. Entonces, muchas veces, para que se pueda sintetizar la insulina o algún otro tipo de hormonas, algún otro tipo de sustancia, se requiere de la transcripción. Pero también para degradar las sustancias que se tienen como alimentos, como la lactosa o como otro tipo de aminoácidos, otro tipo de azúcares. Entonces aquí estamos viendo que cuando nosotros comemos exageradamente algo, es como las personas. Hay mucho sustrato de azúcar, como el ejemplo que les dije hace rato. Nos comimos 3 rebanadas de pastel o un atole con un tamal en torta. Hay muchos sustratos hasta que la célula disminuye porque lo cambia a otra estructura química, pues es cuando las enzimas van a actuar. Entonces todo está regulado. No sé si les ha pasado y a veces nos portamos mal, más en diciembre. Bueno, vamos a portarnos mal en diciembre, porque hay veces que hay de esos guisados que hace la tía, la abuelita, o que nosotros mismos preparamos y que nos gusta mucho. Pero ya después vamos a portarnos bien. Y precisamente en diciembre, cuando nos portamos mal, hay personas que han comido tanto de tal cosa que a veces hasta sienten que les falta el aire. Y está pasando esto. Ya no pueden trabajar las enzimas y eso hace que les falta el aire porque está saturado. Hasta que la célula trabaja, cambia la estructura química y entonces ahí se puede trabajar ya. Entonces ahí estamos viendo que también es importante en este caso no exagerar en lo que comemos, ¿sí? Porque la célula pues tiene que trabajar precisamente para poder funcionar en forma correcta. Bueno, aquí está una parte que nosotros ya habíamos visto cuando estábamos viendo lo del operón. ¿Cómo funciona la regulación transcripcional? Necesita de un promotor. Aquí está la caja de Tata, que es la que va aquí junto, va a estar cualquiera de los tripletes de inicio para que se pueda transcribir y teniendo una terminación. Y todo esto que les platiqué también hace rato, ¿sí? Que se abre la hebra, que entra el RN mensajero, que se transcribe, que sale, que se cortan los intrones y solamente se quedan los exones. Los factores de transcripción son proteínas que se unen a la región reguladora del gen para que éste se active y se exprese. Ahí vimos que el operón, el gen operador,
se va a unir con el gen regulador y este va a reprimir o no reprimir de acuerdo a lo que requiera. Aquí hay, por ejemplo, los factores de transcripción en el síndrome metabólico. Cuando nosotros tenemos un desorden en nuestra forma de comer, pero también no tenemos un rango de hora para comer, por ejemplo, vamos a suponer, nos vamos a poner un rango para el desayuno. Como ustedes por lo regular entran a las 7 de la mañana, se supone que deben de tomar algo de alimento antes. Vamos a suponer que nuestro rango está entre las 6 y 5 para las 7, porque a las 7 ya tienen clase. Ese es el rango. Bueno, entonces si tomamos nuestros alimentos del desayuno a las 6:15, 6:10, 6:30, está bien, ya nos pusimos nuestro rango. Pero si estamos desayunando a las 10 a las 11, que a las 11 ya es almuerzo, ya no es desayuno, es almuerzo. Y apenas estamos con el desayuno, entonces esos son desequilibrios metabólicos. Esos son desequilibrios. Si nuestro rango para comer es a partir, ustedes salen como a las 2:30. El rango para comer, vamos a decir que es de las 2:30 a las 3:30. Y luego van comiendo a las 6, 7 de la noche. Entonces, esos son alteraciones que en un momento dado nos pueden llevar al síndrome metabólico. Les voy a platicar hace como 5 generaciones antes de ustedes. Sucedió que yo estaba, como tengo grupos en la tarde, en ese momento tenía un quinto, estaba pasando unas diapositivas y después empecé a utilizar el pizarrón. Y estaba explicando. Y en eso que me volteo y del lado derecho veo que uno de sus compañeros, yo en el momento en que lo hice rápidamente percibí como que estaba durmiéndose. Percibí. Y me vuelvo a voltear al pizarrón a escribir algunas cosas, me vuelvo a voltear y resulta que el muchacho estaba ya por desmayarse. Entonces sus compañeros que estaban al lado, pues lo ayudaron para que no se fuera a golpear en el piso. Bueno, entonces ya llegó la ambulancia, se lo llevó y días después resulta que el muchacho, ¿qué es lo que hizo? Se portó tan mal que le costó estar 6 meses en el hospital. ¿En qué consistía su dieta? Sus familiares le preparaban el alimento y nada más lo que tenía que hacer es llegar y calentar. Es lo único que tenía que hacer. Pero como no le gustaba la mayor parte de los alimentos que le preparaban en diferentes días, que eran diferentes alimentos, pues él ¿qué hacía? Desayunaba torta, comía torta y cenaba torta. Y las tortas que luego preparan, porque sí se puede hacer una torta nutritiva, claro que sí se puede hacer una torta nutritiva. Y las tortas que por ahí nos venden, pues que tienen un queso amarillo, que básicamente es grasa, que una rebanada de jamón, ¿sí? Y hay veces por allí que la lechuga se asoma y tal vez crema o tal vez frijoles untados en el pan. Y ya. Entonces imaginan todos los días, durante quién sabe cuánto tiempo, eso lo llevó a tener una anemia, pero una anemia en este caso que casi lo estaba llevando a la muerte. Entonces, ese es un ejemplo que yo les platico, porque muchas veces, como les digo, que no nos gusta esto, no nos gusta aquello y el otro, pero si las células hablaran, nos reclamarían y nos dirían, tú tienes ahí el alimento y no me lo quieres dar, porque siempre estás, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces, eso lleva precisamente, ese es uno de tantos casos que puede haber en el mundo y en la preparatoria, de chicos y chicas que no tienen una buena alimentación y que lleva a lo que se llama síndrome metabólico. Aquí dice, el factor de transcripción determina que la célula va a funcionar siempre y cuando haya proteínas que nosotros estamos proporcionando en los alimentos. También los factores de transcripción deben estar bien controlados dentro de la célula. Si una célula expresa factores de transcripción no controlados, expresa genes que no requieren
que no requiere dando como resultado un problema metabólico. Y la manifestación de algunos problemas metabólicos es que la persona empieza a bajar de peso, empieza a adquirir una palidez en la piel, ¿sí? Y está súper delgado. Y por cierto, ese chico del que les platiqué era un chico alto y estaba demasiado delgado. Eso. Y luego aunado, que ya no se va a poder respirar en la misma forma, siente que le falta el aire y muchas veces tienen que acudir o tienen que estar durante bastante tiempo con un tanque de oxígeno. Entonces, esas son las consecuencias. Esa es la respuesta de nuestro cuerpo. Cuando nosotros no lo queremos, no lo apapachamos, sobre todo en la alimentación. Entonces hay que apapacharnos. Hay que apapachar a cada una de nuestras células. Hay que darles lo que requiera. Que a mí no me gusta, pues a ver, como ya les dije, no tienen que comer a veces ni siquiera 1 gramo de lo que no les gusta. Pues me como esos miligramos, centigramos o esos decilitros, de tal manera que yo voy a ayudar a mi cuerpo. Los factores de transcripción se controlan por hormonas, ejemplo, insulina. Manda una señal al interior de la célula para que el factor de transcripción viaje al núcleo y active el gen, así como también el glucagón que activa genes. Entonces ahí estamos viendo la importancia. Y precisamente el síndrome metabólico, donde se ha presentado en mayor frecuencia es en adolescentes, pero también en las modelos hombres y mujeres, sobre todo más en las mujeres, porque para modelar, estar en la pasarela, pues resulta que se requieren ciertos pesos que no es que se hayan tomado o se hayan determinado esos pesos en base a un médico o médicos, en base a un nutriólogo, no, sino porque así se ve mucho mejor la presentación de la vestimenta de la pasarela. Entonces son personas, como les digo, en especial mujeres, extremadamente delgadas. Anteriormente había hasta talla 0. Ahorita ya eso lo quitaron porque se tenía en el mundo un problemón tremendo. Eso fue cuando ustedes tenían como 3 o 4 años, así que ustedes ni se enteraron. Entonces fue un problemón tremendo porque precisamente muchas modelos estaban muriendo por el peso y la talla que requerían para ser modelos. Ahora como que eso ya se quitó un poco, pero era extremadamente la delgadez de las modelos mujeres y de algunos hombres que también se dedicaban a esta profesión. ¿Sí? Entonces, y ellos tenían precisamente el síndrome metabólico, que por cierto, algunas de esas modelos, pues algunas murieron porque era una dieta tan exagerada por querer ganar pesos, pero la respuesta fue inducir a las células a la muerte. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay veces que nosotros vemos modelos o artistas que nos gusta su vestimenta, pero resulta que esa vestimenta que luce es porque es artista. Pero si ustedes lo ven en su vida normal, pues va a ser ropa sencilla. Entonces muchas veces queremos parecernos a ese artista, a esa persona en su vestimenta y queremos vernos como ellos se ven. Nunca nos vamos a ver como ellos se ven. Que nos asemejemos a cómo se ven, sí, pero nunca nos vamos a ver como ellos se ven. Y lo mismo sucede, esto no tiene que ver exactamente con el síndrome metabólico, pero ahorita lo recordé. Y lo recordé porque también hace unos días y también hace unos años, lo mismo en este caso me mencionaron. Cuando uno va a escoger un zapato, pues yo quiero el modelo que salió, el nuevo modelo que salió. Bueno, nos lo medimos y resulta que pues lo sentimos un poquito apretado. Podemos pedir medio número más. Nos dan el medio número más. Lo medimos otra vez en nuestros pies. Y resulta que nuestros pies nos están diciendo pues que no.
Y entonces nosotros decimos, bueno, pues a lo mejor lo voy a moldear, se va a acostumbrar a mi pie, etcétera. Y ya nos llevamos el zapato que tanto nos gustó. Y después de un cierto tiempo por usar ese tipo de zapatos que están de moda y que nuestros pies dicen no lo quiero, pero nosotros decimos yo sí lo quiero, entonces resulta que vienen los juanetes, los callos, la deformación de los pies, la columna vertebral y todo por usar un zapato que es inadecuado. Simplemente si ustedes recuerdan, hace años, eso yo creo que sí lo han de haber leído por ahí. En el caso de las chinas, en especial mujeres, se les hacía zapatos metálicos para que el pie no les creciera. No les crecía, pero se daba una deformación en el hueso. La parte central del pie como que formaba una, vamos a suponer, asemejando a una montaña. Y el pie no crecía. Pues era una deformación tremenda de los huesos. Aunque esto no esté relacionado con el síndrome metabólico, yo se los digo, porque muchas veces no le hacemos caso a los pies. Los pies lo vemos como algo secundario. No, los pies también son importantes. Por eso una vez yo les dije, cada fin de semana hay que revisar las uñas de los pies, cómo están. O sea, darle mantenimiento, por decirlo así, a nuestros pies. Pero también tomemos en cuenta cuando vayamos a comprar los zapatos, lo que digan nuestros pies, porque luego andamos sufriendo. Entonces, eso se los digo porque todo eso tiene consecuencias, ¿sí? Y como les digo, no es ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10, 15 o 20 años, no. Es un poco más adelante. Ahí están las consecuencias. Y a veces ya no son irreversibles. Bueno, eso fue haciendo un paréntesis porque como les digo, deben de amar a su cuerpo como si fuera un templo y como un templo lo deben de tratar. Bueno, receptor nuclear. Permite la transcripción que es activada por moléculas de la dieta. Transcripción. Hace rato hablamos del operón. El operón tiene que ver con la transcripción. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Moléculas de la dieta. Entonces, es importante la dieta balanceada. Se llama receptor nuclear por recibir una molécula o señal nuclear, que es el lugar donde está el ADN y se une para activar a un gen. En este caso es el gen o lo que llamamos el operón. Funciones del receptor nuclear. Es el receptor de una hormona o de alguna otra molécula como hormona, proteína, esteroides, lípidos, carbohidratos, ácidos grasos, etc. También es un factor de transcripción, DNA para activar un gen. Entonces aquí es importante y aquí está marcado. Dieta. Vamos a hablar en especial de los carbohidratos, de la expresión de los genes, ¿sí? De los genes que van a permitir que se formen enzimas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos, que son el CHRBP y el SRBP1, factores de transcripción, activados por genes de síntesis de lípidos. Vamos a ver qué nos dice del primero. A ver, alguien que me ayude a leer. A ver, no sé si está Valeria López. No, maestra. Por favor. La glucosa activa este factor de transcripción. Activando los genes de la glucólisis, aumenta la actividad de la insulina y esta aumenta la actividad de SREBP1. Una vez que la glucosa entra al hígado, es activado CHREBP por la glucosa. Esta viaja al núcleo y activa todos los genes para realizar las reacciones de la glucólisis y síntesis de lípidos. De este modo, la glucosa es una señal nutrigenómica, por lo que estimula la expresión de los genes que la van a metabolizar. Es decir, la glucosa le envía la señal a la célula para que estén presentes el número de enzimas necesarias para que sean procesadas.
Muchas gracias. Entonces ahí estamos viendo la participación. Y otra vez se requieren enzimas. Y las enzimas se forman por medio del operón, ¿sí? Del gene, en este caso operador, el promotor y los estructurales, ¿sí? Ahí el modelo que nos dan es para la lactosa, como les digo, pero el organismo no solamente utiliza lactosa, utiliza también otro tipo de biomoléculas. Entonces aquí estamos viendo que aumenta la actividad de insulina y aumenta la actividad precisamente del SRBP1. Una vez que la glucosa entra al hígado, se activa el CHRBB por la glucosa. Ahora vamos a ver qué pasa con este. A ver, está Mendoza Prado, Juan Gonzalo, Sí. por favor. Eh, Regula la homeostasis lipídica del organismo, controlando la expresión de numerosas enzimas necesarias para la síntesis de colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y fosfolípidos. Ahí estamos viendo en este caso que en ambas hay relación, ¿sí? Y en ambas, en este caso, están permitiendo que los operones actúen y que se puedan formar las enzimas que se requieren y que están participando, en este caso, en diversas funciones. Aquí, homeostasis. ¿Qué significa la palabra homeostasis? Eso lo vieron en quinto año. Por lo menos la definición la vieron. ¿El equilibrio? Exactamente. Significa el equilibrio, pero el equilibrio en las funciones. El equilibrio significa que tengan lo necesario para que se pueda llevar a cabo cualquier reacción química o bioquímica, cualquier reacción. Aquí estamos hablando de homeostasis lipídica, controlando la expresión de numerosas enzimas. Controlando la expresión de numerosas enzimas, lo controla el gen regulador, que actúa sobre, en este caso, el operador, para que se pueda o no se pueda sintetizar, en este caso, las enzimas necesarias que requiere la célula. Claro, con ayuda del ATP. Ya saben que el ATP siempre tiene que estar presente en cualquier función, porque se requiere energía para poder llevar a cabo, en este caso, la función. No solamente se requieren de enzimas, sino de energía. Aquí tenemos una nota sobre estas sustancias. Activan genes de la síntesis de lípidos y por esa razón una dieta alta en hidratos de carbono simples incrementa la síntesis de lípidos en el hígado. Esa era en el ejemplo que estábamos viendo la causa, ¿no? Que si hay muchos azúcares, las enzimas no pueden actuar sobre esos azúcares hasta que parte de esos azúcares se transformen en lípidos. Entonces ahí estamos muy importante. Hay que dar azúcar, pero no exagerar porque las células trabajan en este caso más de lo que tienen que trabajar. El índice glicémico en los lípidos. A ver, por favor, ¿está aquí? Me hace la lectura del primer párrafo, está chiquito. Sí. Hidratos de carbono simples como pan blanco, refrescos, bebidas azucaradas, alimentos procesados provoca el aumento de insulina y por lo tanto síntesis de lípidos y triglicéridos. Gracias. Bueno, entonces estamos viendo algo que ya habíamos mencionado. A ver, el otro párrafo, por favor, López Ramírez Lucía. Sí, hidratos de carbono complejos como cereales de granos enteros y frutas y verduras no tienen incremento en glucosa o insulina y por lo tanto se acumula menos grasa. Ajá. Nada más que aquí les quiero hacer la aclaración de los cereales, porque hay de cereales a cereales. Los cereales que tienen colorante, que tienen formas como de donitas o de alguna figura geométrica o de algunos animalitos, esos son alimentos procesados. Y esos alimentos procesados con frecuencia nos pueden dar marcas epigenéticas. Debemos de tomar alimentos cereales como la avena, por ejemplo.
También hay los cereales que están en hojuela, pero que no tienen colorantes, no tienen azúcar. Esos cereales son. Y los puede haber de maíz y algunos pueden ser de trigo. ¿Sí? Pero si tomamos cereales, como les digo, los que tienen color, figuras geométricas, figuras de animalitos, esos son alimentos procesados. Entonces, los pueden tomar, pero no con frecuencia. Entonces, para que quede claro en cuanto a los cereales. Y entonces, como dice aquí, acumulan menos grasa. Y si tomamos cereales que no están procesados, seguro no vamos a tener marcas epigenéticas. Aminoácidos. A ver, este párrafo de los aminoácidos, Jiménez López Diego, por favor. No está Diego. Entonces, Ortiz Aguilar, Victoria. ¿Tampoco? Sí, maestra, perdón, no prendía mi micrófono. Gracias, muchas gracias. Entonces, este párrafo también está pequeño sobre los aminoácidos y gracias. Sí, dice, la expresión de genes es por una enzima llamada mTORC1. Esta enzima activa los factores de transcripción, también la síntesis de lípidos y permite el crecimiento de las células. Una dieta alta en proteínas estimula la síntesis de lípidos y otros componentes celulares. Muchas gracias. Ahí también tenemos que si hay exageración en proteínas, el exceso de proteínas se convierte en lípidos. Si hay un exceso de azúcares, que ya lo hemos repetido varias veces, se convierte en lípidos. Entonces, pues ahí, por eso debe ser una dieta equilibrada. La enzima mTORC1 es un sensor de proteínas que permite aumentar la masa muscular, crecimiento de un niño y fortalecimiento de los huesos. Entonces, esta enzima, pero también ni mucho ni poco para que se pueda sintetizar lo que se requiere de esta enzima. Un aumento en la cantidad de proteínas activa a mTORC1 puede ocasionar problemas metabólicos como el exceso de grasa en el hígado, genera envejecimiento prematuro, obesidad, diabetes y cáncer. Entonces ahí estamos viendo. Entonces, con una dieta equilibrada ni tenemos mucho ni tenemos poco. Tenemos lo que realmente requiere la célula. Porque aquí nos está diciendo lo que puede ocasionar cuando aumenta precisamente la actividad, ¿sí?, de esta enzima. La proteína debe tener un límite saludable para no generar alteraciones. Aquí estoy recordando que muchas veces cuando ustedes van al gimnasio y están haciendo actividad, y esto se presenta más en masculino, pero también en mujeres, pero es menos frecuente, que en esos centros donde se hace ejercicio, a veces venden aminoácidos. Esos aminoácidos, en este caso, recuerden que son sintéticos. Entonces les venden aminoácidos y con esos aminoácidos se va a aumentar la masa muscular de la parte que nosotros queremos, que puede ser las piernas, puede ser en los brazos, etc. Pero es por medio de sustancias químicas. Y pasa el tiempo, están haciendo ejercicio, están tomando estos aminoácidos que les propuso una X persona, y sí, se ve la aparición de músculo, ¿sí? Entonces, el cuerpo se está moldeando, y se está moldeando tal vez a como ustedes quieren. Todo va bien. Pero por alguna causa, la que sea, dejan de hacer ejercicio, el tejido retorna a como estaba. Y a veces no lo percibimos, porque sobre todo cuando están jóvenes, y el tejido se vuelve flácido. ¿Qué significa eso? Que hay como lonjitas. Exactamente. Que no estaban anteriormente y que eso ya no se puede revertir. Y la persona en un tiempo corto pues tiene los músculos que quería, pero ahí está la consecuencia.
Cuando son jóvenes como que no se percibe. Es muy poquito ese cambio. Pero si otra vez esa persona por otras circunstancias, otra vez ya regresa, hace ejercicio, empieza a tomar los aminoácidos y la edad está avanzando, pues cuando llegue a una cierta edad, pues si extiende su brazo, imagínense cómo se va a ver cuando ya no haga ejercicio. Como si tuviera una sábana colgando ahí en el brazo. Entonces, ¿por qué no hacemos músculo? Que es más tardado para hacerlo, pero no se utilizan ese tipo de sustancias. Y cuando ya no queramos hacer ejercicio, ¿sí? Va a retornar y no va a haber en este caso esa deformación. A ver, Ortiz Aguilar, alzó su manita. Bueno, yo también sé que el músculo también consume más energía que la grasa. Sí. Entonces también cuando pues estás ejercitando y estás haciendo músculo, no solo puedes seguir comiendo la misma cantidad de comida, o a lo mejor si comías un poco más, Sí, pues ya no es te pasaba tanto, porque es- aunque esté en reposo el músculo, para mantenerse pues funcional, requiere más energía que la grasa. Exactamente. Sí, eso que con esto que acaba de contribuir su compañera es cierto. En el músculo se requiere más proteínas que grasa. Entonces sí debemos de tomar más proteínas. Pero como les digo, cuando alguien quiere hacer músculo, sí, retomando lo que dice la compañera, y si vamos con un nutriólogo nos va a decir, bueno, ¿sabes qué? Tienes que aumentar la ingesta de proteínas y vas a comer esto, 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 y ya. Pero con un nutriólogo. Pero hay veces que no, que nos ponemos a hacer ejercicio, nos proponen los aminoácidos y ahí vamos y vemos después de esos aminoácidos y el ejercicio los músculos y todo va bien bonito. ¿Por qué no nos tardamos más en desarrollo de músculos sin tomar aminoácidos? Y como dice la compañera, ir con un nutriólogo donde nos va a decir, ¿sabes qué? Tu ingesta de proteína va a ser un poco más, pero va a ser de esta manera. Y muchas veces la persona que hace ejercicio se olvida que tiene que recurrir a un nutriólogo. Entonces es importante requerir, claro, si no somos de esas personas que queremos desarrollar músculo y hacemos un ejercicio para mantener nuestra salud, bueno, todo está bien. Con 10, 15 minutos diarios es suficiente para mantener y ayudar a nuestra salud. Pero los que quieren desarrollar músculo lo pueden hacer en forma natural y puede estar basado en una dieta para poderse ayudar. Y para no tener esos problemas, porque si ya un día dejo de hacer ejercicio, no voy a tener el problema, por ejemplo, de los brazos, que les digo que parece una sábana allí colgando. Entonces ahí estamos viendo y remarcando la importancia que tiene que ver los alimentos. Lípidos, colesterol y ácidos grasos tienen efecto directo. Colesterol y ácidos grasos en la expresión de genes al activar receptores nucleares. Quiere decir que se unen lípidos. Los ácidos grasos y colesterol y triglicéridos llegan hasta el núcleo de la célula para activar los factores de transcripción llamados receptores nucleares que expresan la información de los genes. Aquí es bien importante, que expresan la información de los genes. Y la información de los genes puede estar influenciada por las marcas epigenéticas. Pero no solamente por las marcas epigenéticas, sino también por lo que comemos, por lo que estamos respirando. Si tienen receptores específicos para estrógenos, testosterona, cortisol, para la hormona tiroidea, colesterol, ácidos grasos y la vitamina D, también hay receptores metabólicos que se unen a nutrientes como el colesterol, ácidos biliares y triglicéridos, relacionado con las glándulas endocrinas, activando como si fueran hormonas, sustancias químicas producidas por un órgano, cuya función es la de regular la actividad del tejido determinado. Entonces estamos viendo que el comer, pues tiene, en este caso, y eso lo sabe, aunque no se le dé ninguna explicación a ninguna persona, sabe que debe de comer bien para que su cuerpo responda como debe de responder.
Y si ustedes están viendo ciertas explicaciones biológicas, con mucho más razón, tienen argumentos para tener una dieta balanceada. Los receptores nucleares, básicamente los que transcriben, cuando ingresan a la célula, al núcleo de la célula para expresar la expresión de los genes. Hay receptores metabólicos para el colesterol, para ácidos grasos, para la vitamina C y otras cosas más. Receptores nucleares metabólicos. Ejemplos están el NPXR, el NFXR, el PPARG y etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, estos tres están en diferentes órganos con funciones específicas. Como por ejemplo, intestino, pero de todos los seres vivos, no solamente hablando del humano. El hígado de todos los seres vivos. Claro, reino animal. Músculo igual y riñón también. En el tejido adiposo algunos se expresan en mucho menor cantidad y algunos no se expresan. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí. En músculo nos quedamos cuando estamos iniciando estos ejemplos de receptores.